Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues ya nos encontramos en un programa más de Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Soy la doctora Jimena Valdivieso y los voy a acompañar en esta hora de mucha información, porque realmente tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y con nuestros estudiantes. Quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a este maravilloso proyecto, a todos los profesionales, pues que nos han colaborado y que han formado parte de este proyecto tan importante para la formación de nuestros estudiantes y sobre todo para el aporte de nuestra ciudadanía, que es lo que también nos interesa, llegar a través del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano con un granito de arena, un aporte de la forma adecuada de cuidar tu salud. Bienvenidos a nuestro programa. Tengo el gusto de presentar la tarde de hoy y agradecerle nuevamente al doctor Osler Hernández que nos acompaña en otra ocasión, en otra edición más, pues él ya estuvo con nosotros y muchísimas gracias por nuevamente aceptarnos la invitación para venir a despejar un tema muy interesante que compete mucho en la formación del estudiante de enfermería y que también es importante el conocimiento general y básico de los cuidados del pie diabético en los pacientes diabéticos y familiares de los mismos. Así que bienvenido, doctor Osler. Él es podiatra especialista y estamos felices de tenerlo nuevamente con nosotros y conversar un poco acerca de este tema. Muy buenas tardes, doctora Jimena. Muchas gracias por brindarme la oportunidad para nuevamente compartir con ustedes mis conocimientos y poder brindar en algo ayuda a ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como mencioné al inicio, yo decía que es súper importante la formación de la capacitación adecuada y formación de los enfermeras y enfermeros, del personal de enfermería en el tema del pie diabético, porque son ellos en muchas ocasiones quienes realizan las curaciones. Además de esto, es importante el conocimiento que tienen que tener también los familiares y los propios pacientes con diabetes. Entonces, hagamos una introducción y conversemos un poco para las personas que no saben sobre el tema o los conceptos. Me gustaría que sea usted quien nos amplíe acerca de lo que es un pie diabético. Acá tenemos algo de muestra y qué bueno porque a mí me gusta la parte didáctica, por eso siempre espero con ansias ya los laboratorios donde van a hacer las prácticas con el doctor acerca del cuidado del pie diabético. Pero cuéntenos un poco, ¿qué es un pie diabético? Bueno, empecemos. Como lo había mencionado antes de contestar la pregunta, es muy importante la atención de enfermería en cuanto a pie diabético, puesto que la mayoría de pacientes de pie diabético nos llegan al primer nivel de atención, donde ellas muchas veces están solas o cuando hacen visitas domiciliarias, nos ayudarían a captar a estos pacientes y poderlos enviar. Bueno, para iniciar, para que me entiendan, pie diabético es toda lesión que está a nivel de los malleolos, ¿sí? A nivel del tobillo hacia abajo. Esta puede ser dada por un aumento de glucosa mantenida, puede ser ya sea de origen isquémico o neuropático, que nos va a causar una lesión. Ahora, dentro de esto tenemos muchas clasificaciones, ¿no? Y muchos protocolos a seguir, pero la mejor de todos es dentro de las guías, es la del Grupo Internacional del Pie Diabético, en el cual nos pide que nosotros ayudemos a categorizar, o ellos nos dan una guía para nosotros trabajar a través de esta en una clasificación que es el riesgo del pie diabético, ¿sí? Donde nos dan desde una lesión leve hasta una lesión compleja y los tiempos en los cuales nosotros debemos llevar al paciente para poder atenderlo en un nivel mayor de atención. ¿En todos los pacientes con diabetes se presenta el pie diabético o en aquellos que no tienen cuidados específicos como cuáles? Verá, primero el pie diabético se va a presentar alrededor del 50% de los pacientes diabéticos en pocos años, ¿no? Ahora, de estos se puede producir algo que se llama la enfermedad arterial periférica, que es una complicación también de la diabetes en relación a los vasos sanguíneos. Aparte de esto, recordemos que de todos los diabéticos, el porcentaje que va a presentar una lesión, por decirle el 25, de 25 al 40 va a llegar a tener un problema complicado y un 15 a 20% puede llegar a una amputación del pie. Y esta amputación del pie a 5 años van más o menos el 50 a 60% a morir estos pacientes. ¿Sí? Entonces es muy importante evitar que se llegue a una amputación. Recordemos que el 80% de las amputaciones son prevenibles.
Perfecto, mire qué interesante, porque quiere decir que a nuestros amigos televidentes, quiere decir que definitivamente el cuidado es fundamental. Si bien es cierto, la diabetes es una enfermedad, es una patología que conocemos, la hemos conversado acerca, es ya de un manejo con una buena calidad de vida de los pacientes por la medicación, por toda la forma en que ya se la maneja a nivel de endocrinología, pero el descuido de la misma o la complicación o el mal cuidado y mala atención que se le pueda dar son los desencadenantes de esta patología, doctor. Además de un cuidado, ¿cuáles otros pueden ser los desencadenantes para que se presente un pie diabético? Primero, lo que tenemos que saber es que todo paciente diabético tenemos que tenerlo compensado. Las glicemias compensadas, por eso nos ayuda muchísimo los médicos internistas, médicos familiares, endocrinólogos, en el control de la glucosa. Algo muy importante también que tenemos que ver cómo está el colesterol, triglicéridos y otros parámetros más que deben estar bien para que este paciente no tenga este inconveniente. La nutrición es fundamental. Nosotros necesitamos un paciente muy bien nutrido porque si tenemos un paciente con pie diabético es algo esencial que siempre nos olvidamos de los consumos energéticos extra que tiene un paciente con una úlcera crónica y entre más grande sea, más requerimientos va a tener. Ahora, algo que me gustaría a mí también abarcar es la razón por la que se demora en la cicatrización. ¿Por qué demora tanto en cicatrizar un pie diabético? Recordemos, como habíamos mencionado en la clase pasada, las 4 etapas de la cicatrización. Lo que pasa con el pie diabético es que muchas veces va a haber un aumento de la fase de infección. Recordemos que la fase de hemostasia, infección, granulación, remodelación. Y cada una de estas, aunque se las nombró en forma distinta, van a ir seguidas. Mientras está iniciando la una, va la otra y continuo. Pero el pie diabético específicamente, la fase de infección se prolonga, lo que no nos da paso al resto de las etapas. Por eso es que cada vez más el pie diabético va aumentando. Si a esto recordamos, algo muy importante que debemos saber es una complicación de la diabetes que se llama la neuropatía diabética. La neuropatía diabética no es más que el daño de los nervios, ¿sí? De la parte nerviosa. Entonces tenemos de 3 tipos. Bueno, antes de llegar a los 3 tipos, recordemos algo más que la parte vascular también va a estar afectada en el diabético. La macro y la microcirculación. Dentro de la microcirculación, que va a ser la que afecta a los nervios, la capa media de la arteria se va a engrosar, digamos, se va a afectar y va a empezar a crear una placa, lo que va a obstruir y va a dañar directamente el nervio. Para que tengan una idea, el nervio podría ser como un cable de energía. Y la parte del axón se va a desmineralizar, sale toda esa parte y va a dañar el nervio, lo que va a hacer que el paciente pierda la sensibilidad, dañe la parte motora y la parte sensitiva. Entonces, esto es la neuropatía diabética, ¿verdad? Dentro de la autonómica, ¿qué va a hacer? Va a hacer que exista una mayor cantidad de vasodilatación, o sea, que los vasos se empiecen a abrir en esa parte y el pie se vuelva muy, muy caliente, pero seco, ¿verdad? ¿Y esto qué va a conllevar? Que las glándulas sudoríparas no actúen de forma adecuada, lo que consiguiente vamos a tener un pie reseco. Y si tenemos un pie reseco, poco a poco va a ir haciéndose grietas y esas grietas se van a infectar y se nos va a producir una herida. O sea, hay una resequedad muy marcada del pie. Muy marcada, exactamente. Y cambios de coloración que son muy característicos en los diabéticos. El 2 es la neuropatía, ya tenemos la autonómica, la motora va a dañar los músculos del pie, como el tibial anterior, el tibial posterior, el cuadrado de Silvius. ¿Y qué nos va a hacer todo esto? Que nos dañen esto que se llama arco plantar. El arco plantar. Entonces, el arco plantar, la mayoría de pacientes diabéticos va a estar caído y se va a formar, nos va a confundir con un pie plano o también, recuerden, una enfermedad que se llama la enfermedad de Charcot. No sé si la han escuchado en algún momento. No, pero podemos un poco aprender, de hecho, queremos aprender mucho. Cuéntanos acerca de esta enfermedad. Bueno, la enfermedad de Charcot no es otra cosa que al tener un daño a nivel nervioso, tenemos que a nivel de los huesos va a haber un traumatismo. Y puede haber del traumatismo una microfractura, que recuerden, al no percibir el dolor el paciente, porque otra de las neuropatías
diabética esta es la sensitiva. ¿Eso qué significa? Que se va a dañar las terminaciones nerviosas y va a hacer que el paciente no sienta absolutamente nada. Y si tenemos un trauma, daña el hueso, se empieza a fracturar. Normalmente si nos fracturamos un hueso, lo primero que hacemos es el mecanismo de dolor, lo que imposibilita que nosotros caminemos, aunque queramos. Aquí no hay el Aquí mecanismo. no hay ese mecanismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esto va a empezar a fracturarse. Y que el Y paciente empieza- esté haciendo su actividad como algo normal. Y empieza a fracturarse y a dañar todo el pie. Entonces el arco del pie, en este caso, va a caer, va a dañarse la parte del antepié y va a formar el famoso pie en mecedora, que es un pie que sobresale a este nivel. No sé si en algún momento en los pacientes diabéticos lo habrán visto, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Ahora, la edad tiene algo que ver, si bien es cierto, sabemos que desde que son niños se puede diagnosticar diabetes, pero tiene que ver algo la edad, o sea, está relacionado directamente con que se presente el pie diabético solamente en personas mayores, ¿y por qué? No, o sea, el pie diabético se puede presentar en pacientes jóvenes, en pacientes de mediana edad y adultos mayores. Obviamente que vamos, como es mayor la cantidad de pacientes diabéticos tipo 2, entonces es por esto que la mayoría de pacientes son adultos mayores. Pero si son pacientes que no se cuidaron, que no tuvieron una dieta adecuada, que no siguen todas las precauciones que necesitamos para evitar el pie diabético, van a terminar desarrollando un pie diabético. Pues claro, si no tuvieron los cuidados. ¿Qué tan cierto es de este tema? Y seguro nuestros amigos televidentes lo han escuchado también, sobre lo muy ajustado, lo que es demasiado apretado, muy ajustado. ¿Beneficia o perjudica? No, verán. Primero, antes que otra cosa, como habíamos mencionado, dentro del pie, necesitamos, por ejemplo, si al hablar de calzado, ¿cuál es el calzado ideal para el paciente de pie diabético? Que eso es algo fundamental que debemos saber, ¿sí? Muchas veces nos dejamos guiar, como mis pacientes llegan con zapatos un poquito costosos, pero debemos recordar que nosotros, no porque nos gusta un par de zapatos, debemos adaptarlo al pie. El calzado está dado para proteger al pie, más no para que luzca bien con nosotros. Claro, porque a veces sufre el pie, como es bonito, como está de moda, como me gustó mucho el modelo, aunque sea sacrifico un poco, así me quede apretadito y me lastime un poco, pero realmente no, el calzado tiene que adaptarse a mi pie. Ya, ahora, entonces, dentro de esas características que tenemos, ¿no? Primero tenemos que el calzado debe ser de 1 a 2 centímetros adicional a los dedos, ¿sí? Recuerden que no puede haber, un zapato no te puede quedar muy grande porque va a haber fricción. Y la fricción va a ser cizallamiento, lo que va a dar, por ende, una herida. Y recordemos que el paciente no siente. Otro aspecto importante antes de pasar es que nosotros siempre, el paciente debe meter la mano y ver si no hay objetos dentro del zapato, porque muchas veces he tenido pacientes que han tenido tachuelas, clavos y todo, que tienen lesión Piedritas. y no lo sienten. Bueno, otra característica del zapato es que en la parte del antepié o en la parte anterior, para que me entiendan, tiene que ser ancho. Más o menos se toma en cuenta la articulación metatarsofalágica, ¿no es cierto? Pero si no es así, hay unos tipos de pies que son diferentes y tenemos que ver la parte más ancha del pie para que sea el ancho adecuado. Otra, necesitamos... Pero tampoco tan flojos, Tampoco, hablamos de no. una media talla más, No, no tanto. tiene que ser la talla adecuada. Otra cosa importante que todo paciente debe comprar el zapato en la tarde, porque en la mañana hay disminución del edema que produce que en la tarde aumente el calzado, porque muchas veces Como el ustedes, peso, sobre todo las como el mujercitas, peso, como el peso. Tiene que ser- compran zapatos, llevan a la casa, se los prueban, les dan, llegan a la casa y no les dan, es Ajá. por este efecto. Tienen que comprar los zapatos en la tarde. Perfecto. ¿Sí? No tiene ¿Ya? que ser Donde muy- ya está el proceso de inflamación o retención de líquidos que fuese a ver. No necesariamente, incluso con nosotros, en la tarde hay edema y va a aumentar nuestra talla del zapato, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Otra característica del calzado es que tiene que ser el piso antideslizante y tiene que ser grueso. Tiene que tener un taco de 2 centímetros, no más de 2 centímetros, no menos de 2 centímetros, ¿sí? Algunos autores hablan hasta 3 centímetros, pero... ¿Por qué el taco? El taco es por la distribución de la carga. Recordemos que nosotros Ya. estar parados tenemos un 43-57%. Ujú. Al poner el taco, igualamos al 50-50 con los 2 centímetros, ¿sí? Ya. Por eso es la falange Ujú. y hace que baje y forme el famoso mal perforante plantar. Por eso es que esta herida se cierra, se abre, se cierra, se abre, es por una causa biomecánica. Mire, y podemos observar Aquí ahí podemos tenemos observar, ¿sí? en nuestro simulador. Entonces, por eso es lo importante de utilizar este calzado, ¿sí? Tiene Ya. que ser de esta forma. Y a la hora de doblarse el calzado, cada vez que doblamos el calzado,
tiene que doblarse a esta altura, no a la mitad, sino a esta altura, que nos sirve para la fase de apoyo del despegue, ¿verdad? Y es por esto que la mayoría de lesiones se presentan a este nivel en el pie diabético. Y era justamente una inquietud que le iba a mencionar, es por qué siempre es más a la zona distal, ¿no? Exactamente, es por las presiones que manejamos. Recordamos que el paciente diabético y estos dedos empiezan a tener microtraumatismos, pero como nosotros no corregimos esto, va a hacer que aumente la capa de protección a este nivel del dedo en la piel para evitar este microtraumatismo. Y estos son los famosos callos, que a su vez nos van a hacer el inicio para el pie diabético. Claro, un riesgo muy grande. Y el riesgo muy grande. Que no se los ve, como lo que menciona, debajo de ellos un proceso infeccioso que puede estar dándose. Sí, empieza entonces, hay muchos traumatismos, entonces es muy importante la valoración del pie. ¿Cada qué tiempo recomienda la visita a un podiatra en el caso de los pacientes con diabetes? En este caso, según la guía internacional del Grupo Internacional del Pie Diabético, nos habla que si es un paciente que tiene neuropatía y a esto una amputación anterior, tiene que ser cada 3 meses, y si a esto le sumamos una insuficiencia renal o problemas metabólicos, tiene que ser cada mes o cada 2 meses, dependiendo de la condición del paciente, hasta poderlo estabilizar. Pero todo paciente diabético debe asistir al especialista para que le haga un examen biomecánico, y al hacer esto podemos determinar a futuro dónde van a aparecer las lesiones y podemos evitar que estas aparezcan. Evitarlas con el zapato, evitarlos con los tratamientos adecuados, con las indicaciones adecuadas. Súper interesante lo que conversamos con el doctor, sin duda alguna muy enriquecedor también, y como dijimos al inicio, el personal de enfermería tiene un papel y un rol muy importante. El doctor había mencionado que por lo general la primera atención que recibe el paciente con pie diabético cuando llega o en el momento de sus curaciones es por parte del personal de enfermería. Entonces, la importancia de la capacitación, que ellos tengan estos conocimientos, que ellos sepan cómo manejar un pie diabético, la forma adecuada de hacer las curaciones para darle un beneficio a sus pacientes. Así que en un rato más el doctor Osler se alista también para acompañarnos en los laboratorios. Nos vamos al laboratorio número 3, que ya está listo, pues también con la licen Ana Luca, les saludamos también, muchas gracias por la colaboración y por acompañarnos. En un rato más nos vemos con ellos. Y yo tengo una recomendación muy importante para todos ustedes. Quiero agradecerles por su sintonía, quiero agradecerles por acompañarnos a formar parte de este maravilloso proyecto del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, Cuidando tu Salud. Gracias por estar en esta transmisión del programa vía online, organizado por el Instituto Bolivariano de Loja. Recordarle también a todos ustedes que las matrículas para la carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Prepárate para emprender, porque siempre decimos lo que sueñas, lo que quieres. Recordarles que nuestros laboratorios se encuentran equipados con tecnología de punta y también que contamos con convenios internacionales y nacionales en clínicas privadas. Agradecemos a Clínica San Agustín, San Pablo, Clínica Mogrovejo, Clínica San José, Clínica Natalí, Clínica Vendaño y Clínica Santa María por el aporte para que nuestros estudiantes realicen sus prácticas. Igualmente agradecemos al Ministerio de Salud en sus centros y subcentros que garantizan con las prácticas de nuestros estudiantes una pronta inserción en el mundo laboral. Así que inscríbete y forma parte del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, acreditado con la máxima categoría en educación. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Recuerda que nos encontramos en la José Antonio Eguiguren y Bolívar. Los números de teléfono 257-5245, y forma parte de este maravilloso proyecto como es el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Sigue tu pasión, siempre te decimos, si nos preocupamos por tu salud, nos interesa tu bienestar, obtén el título de 3er nivel en enfermería. Recordar que las matrículas también ya están abiertas, que te contactes con el Instituto Bolivariano a través de su página. Tenemos más de 29,000 seguidores, estamos felices realmente de ser el mejor instituto, estar entre los 5 mejores institutos de nuestro país, muy orgullosos de esto. Así que bueno, están listos ya en los laboratorios. Nos vamos con el doctor Osler y la licenciada Ana Luca, que ya nos acompañan, están preparados. Adelante, chicos.
Bueno, para continuar con las explicaciones que estábamos antes, lo primero que tenemos que hacer es determinar en el paciente diabético las complicaciones. Algo que nos habíamos olvidado de mencionar es la enfermedad arterial periférica, que es un daño de la parte vascular del paciente, lo que va a complicarse más, porque recordemos que la mayoría de lesiones son neuropáticas y muy pocas van a ser de origen arterial o isquémicas, que van a ser las que van a complicar en sí a nuestro paciente, y muchas veces tenemos de las combinaciones de las dos, donde es un poco más complicado. En estos casos, con revascularización, depende del caso, se puede salvar este pie, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en todo paciente con pie diabético, en el primer centro de salud y en todo lado, es algo muy sencillo, que es primero evaluar los pulsos, ¿no? Vamos a evaluar el pulso femoral, vamos a tocar con los dedos el pulso femoral y lo vamos a marcar, ¿no? Si está presente, si no está presente, o si queremos ser más específicos, podemos utilizar una escala de 3. 0, ausente. 1, disminuido. 2, normal. Y 3, aumentado. Cualquiera de las dos, ¿sí? Doctor, hay una pregunta. Por lo general, cuando se toma el pulso, en este caso nosotros como profesionales de la salud sabemos que el pulso se toma en 60 segundos. ¿Es necesario tomarlos en los 60 segundos o lo podemos hacer fraccionado, en 30 o 15? 60 segundos. O sea, lo que necesitamos aquí es determinar qué tiempo nos lleva en ver cómo está el pulso. No es la cantidad de tiempo que usted tiene que presionarlo, no, porque aquí no va a notar eso, sino va a sentir cómo está el pulso, si está ausente, si está disminuido, si está normal o si está aumentado, ¿sí? Ya. Eso es lo importante. Entonces, muchas personas, los que están más adiestrados, se demorarán mucho menos, pero los que no, les va a costar un poquito, ¿no? El siguiente pulso que tenemos que valorar, en este caso, es el pupitlio. Lo que vamos a hacer el paciente acostado, vamos a levantar un poco la rodilla, una semiflexión, con los dos dedos levantamos y vamos a sentir, ¿sí? Ya. Entonces, si lo sentimos ahí, perfecto. ¿Ya? Entonces, como les dije, podemos valorarlo ausente o presente, o si quieren ser más específicos, 0 ausente, 1 disminuido, 2 normal y 3 aumentado. Luego de esto, pasamos al pulso tibial posterior, ¿sí? Si recordamos, vamos al malleolo medial, ¿sí? A este nivel, por su cara posterior del borde, y vamos a sentir el pulso tibial posterior. Vamos a marcarlo como les habíamos mencionado, y al final vamos por el pulso pedio, ¿de acuerdo? Si no lo encontramos, porque hay personas que son un poquito más gorditas, podemos doblar el dedo y se va a extender el extensor del primer dedo, y lateral a podemos sentir el pulso pedio. El hecho de que nosotros encontremos uno de estos disminuidos nos puede dar un 50% de probabilidades de que existe un problema arterial. Otro paso que podemos hacer también es el del índice tobillo-brazo, que habíamos mencionado la vez anterior también, que vamos a tomar la presión del brazo y del tobillo, lo dividimos para 1 y nos va a dar un determinado número, y de lo cual, mediante una tabla, vamos a ver cómo está el paciente. Entonces, si tenemos de 1 a 1.3, normal. Superior a 1.3, va a haber un problema de una calcificación. De 9 a 7 va a haber disminución, ¿sí? Leve. De 7 a 6, moderada, y menor de 5, grave, ¿sí? Esto es muy importante. De ahí podremos utilizar otros estudios como el ecodoppler color, tomografía, angiografía, o bueno, dependiendo lo que buscamos más en la parte específica, ¿sí? Ya, doctor, por lo general los pacientes cuando llegan al área de emergencia, usted sabe que en el triaje, si bien es cierto, puede estar el médico, puede estar la enfermera, y en ese momento se lo pasa al paciente a observación para poder valorar. Nosotros como profesionales de enfermería, ¿qué debemos observar en este caso, a más allá de lo que nos ha dicho de la toma del pulso? ¿Qué más podemos hacer para la importancia del pie diabético? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Antes de contestar esta pregunta debemos recordar algo muy importante. El pie diabético no puede sacarlo un especialista, o una enfermera, o un médico. Necesitamos el trabajo conjunto, multidisciplinario, ¿sí? Entonces, un pie diabético vamos a ser varias personas que vamos a ayudarle a este paciente. Eso es muy importante, ¿sí?
en todos los niveles, desde el primer nivel. En este caso, si tiene el primer nivel, puede costar la enfermera, el médico general, el médico familiar. Si lo pasamos al segundo nivel, ya vamos a encontrar en el segundo nivel que ya puede haber un especialista como el cirujano vascular, el podiatra, el infectólogo, el endocrinólogo, nutrición. Todos son especialidades muy importantes dentro de este manejo, ¿no? Y si vamos a un tercer nivel, obviamente ya tendremos más especialistas que nos van a ayudar en el manejo, pero algo que tienen que tener en cuenta siempre, todo paciente diabético, el manejo es multidisciplinario. No podemos quedarnos con ese paciente, tenemos que ayudarlo con todo. Aparte de eso, tenemos que ver que si el paciente viene con complicaciones, puede venir lo más seguro con complicaciones renales, con complicaciones oftalmológicas, así que debemos pedir valoraciones y pedir ayuda para que este paciente pueda tratar de la forma adecuada. Entonces, respondiendo a su pregunta, tenemos que ver algo muy importante en el paciente. Tenemos los pulsos. Segundo, tenemos que ver la piel del paciente, ¿no? Si vemos un paciente que tiene ausencia de vello, si vemos un paciente con la piel agrietada, reseca, si vemos un paciente que la tiene brillante, ¿qué vamos a pensar? O vemos que las uñas están engrosadas, de mala calidad, puede decirnos que tiene un problema arterial, que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante que tenemos que manejar dentro del pie diabético es cómo camina el paciente, la marcha, la parte biomecánica. Paciente diabético que no controlamos la parte biomecánica, no la estamos controlando de forma adecuada. Eso es fundamental en todo paciente con pie diabético, ¿sí? Valorar la marcha, las zonas de presión y el cuidado que ya vamos a conversar, cuáles son el cuidado de las cosas que tienen que hacer los pacientes para evitar el pie diabético, que es también muy importante, además del casado que ya habíamos mencionado. Ya, gracias, doctor. Algo más que yo le quería consultar, bueno, cuando un paciente ya llega con el pie ya diabético, nosotros dentro de la normativa del Ministerio de Salud Pública se dice que solamente la solución salina o solución fisiológica se puede utilizar para poder manejar las curaciones del pie. ¿Podemos hacer con esto o hay otras soluciones que podamos manejar? Primero tenemos que diferenciar. Si en este caso, por ejemplo, llega un paciente con una zona de isquemia franca, ustedes no tienen, ese paciente se lo tiene que derivar, ¿sí? Hacer todos los exámenes, digamos todo lo que le había enseñado y de ahí sí, derivar al paciente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Otros exámenes también que son importantes que debemos mencionarlo, en este caso, déjame ver si tenemos acá. Bueno, en este caso no tenemos permíteme un ratito. ¿Qué necesita? ¿No tiene una jeringuilla? Sí. De aquí, réclame la punta de acá. Bueno, un examen que es muy importante para determinar si este paciente tiene o no neuropatía diabética, va a ser el examen. Bueno, en este caso no tenemos el monofilamento, pero vamos a enseñarles con esto, ¿no? Es muy diferente, es un monofilamento de 10 gramos. Lo que tenemos que hacer es determinar 10 puntos en el pie, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Primero que el paciente cierre los ojos, ¿sí? Explicamos con este monofilamento en la mano o en el codo para que el paciente sepa lo que va a sentir. Para valorar sensibilidad. Y vamos a valorar exactamente la sensibilidad, como les había mencionado, por el daño nervioso que ocasiona la diabetes que ya habíamos explicado hace un momento. Entonces, cerramos que el paciente cierre los ojos y hacemos, a nivel del dorso del pie, un punto. En el otro dorso del pie, otro punto, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle al paciente qué sintió y dónde sintió. Una vez que pasamos ahí, vamos a tener en los siguientes puntos. A nivel del primer dedo, otra vez, 2 segundos, soltamos. Se le pregunta al paciente, ¿qué sintió? Y lo vamos alternando con el tercer dedo del siguiente pie para evitar que los pacientes muchas veces nos mientan. Muchos pacientes no saben qué les va a pasar o qué les va a decir el médico y nos empiezan a mentir. Entonces, si nosotros lo hacemos de esta forma, vamos a darnos cuenta de que nos están mintiendo o no. O muchas veces no podemos hacer nada y decirle, ¿sintió? Y si ellos dicen sí sentí, es que nos están mintiendo, ¿no? Entonces los puntos van a ser primer dedo, tercero y quinto. En la articulación metatarsofalógica del primero, tercero, quinto, en medio pie y en retropié. Esos son los puntos. 4 de estos van a ser positivos, tiene problema, y ya tenemos una prueba
una prueba positiva, ¿no? Ujú. Otro Ya. punto que vamos a tratar También. de ver es el diapasón 128. Bueno, en este caso no lo tenemos al diapasón 128, pero es para la parte de vibración, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos este pie y este pie, vamos a golpear el diapasón, va a sentir la vibración y lo vamos a poner sobre superficies óseas prominentes, ¿no? Obviamente se le va a hacer lo mismo que el anterior, que cierre los ojos, se le va a hacer en la mano, en la muñeca, para que él, o el codo, para que tenga más o menos una sensación de lo que él va a sentir acá y lo que tiene que decirnos. Y él tiene que decirnos si lo siente o no lo siente, Ya. ¿sí? Eso es muy importante. También se puede hacer con palillos, o se puede hacer con muchas otras cosas en caso de que no tengamos el material adecuado, pero la sensibilidad es importantísima. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con neuropatía, más una deformidad en el pie, como los dedos en garra y todo, ya recuerden en la clasificación que ese paciente ya tiene que enviarlo y con qué frecuencia se tiene que enviar, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, si tenemos, hay un examen que se lo hace en 3 minutos, ¿sí? Este examen que se lo hace en 3 minutos determina qué tiene que hacer y cuándo se lo debe derivar. Primero los antecedentes. Entonces, tenemos si es diabético, si es hipertenso, insuficiencia renal, Insuficiencia cardíaca congestiva. bueno, también, o sea, todas las comorbilidades, ¿no es cierto? Ya. Después vamos a ver si tuvo una amputación, eso es importantísimo para determinar la probabilidad de amputación del segundo dedo, digamos de la segunda pierna o del siguiente dedo, porque recordemos que cuando nosotros amputamos, la mayoría de dedo que se amputa primero es el primer dedo. ¿Por qué? Porque recordamos que el primer dedo es más gordito, ¿no? Es porque este pie, este dedo, recibe el doble de fuerza, de presión que el resto de sus compañeros. Todo el peso corporal viaja hasta la pierna, llega a un hueso que se llama astrágalo y de ahí se distribuye por los metatarsos hasta llegar a los dedos. Entonces, como aquí llega el doble, es por esto que cuando levantamos, entonces, si nos amputamos el primer dedo y nosotros obviamos esta información, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un paciente que se amputó un dedo. Y la probabilidad de una nueva herida en 3 años sin tratamiento es del casi 80-90%, Es alto. que es muy alto. Incluso al primer año puede ser del 40-50%, ¿sí? Entonces, si tenemos amputación de este dedo, hay algo que se llama úlceras por transferencia de carga. Las úlceras por transferencia de carga es algo que casi nunca se lo topa, pero es muy importante. Significa que si tenemos amputación de este dedo, debemos hacer una descarga con plantillas y otras cosas que utilizamos para evitar, porque si tenemos la amputación del primer dedo, va a pasar al segundo, al cuarto, al tercero y de ahí al quinto dedo. En ese orden, la probabilidad de que ahí vamos a tener las siguientes amputaciones. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a esto. Por eso es muy importante valorar qué extremidad o si un dedo o alguna parte se amputó. ¿De acuerdo? Ya. Doctor, muchas de las veces, si bien es cierto, al paciente se le amputa ya el primer dedo, pero con el tiempo, al mes y medio, en cambio, vuelven a hacer una valoración y deciden amputar a mitad de pierna. ¿A qué se debe eso, doctor? Se debe a que pasamos por alto los pasos que se le está enseñando. Muchas veces llega un paciente con un dedo necrosado, pero no se tomaron la molestia de ver la parte vascular, entonces se amputa, el paciente no cierra y empieza a aumentar el proceso infeccioso y la necrosis y tienen que hacer una nueva amputación. Lo primero que tenemos que hacer en todo paciente es los pasos que les estamos enseñando para ver si tenemos a este nivel la isquemia, valorar qué se puede hacer la parte vascular, debemos consultar con un cirujano vascular y él nos va a ayudar en este paso. ¿Sí? En este caso para la revascularización, a ver si mejora esta parte, porque recordemos que si tenemos un pie diabético, tenemos una herida y tenemos aparentemente buenos pulsos y todo está bien, pero si en 4 a 6 semanas vemos que la herida no mejora, es un componente arterial que se nos está pasando y tenemos que pedir valoración a cirugía vascular. Ya, doctor, otra pregunta. A más de los pasos que nosotros tenemos que seguir para poder, como complemento con el médico para la valoración del pie diabético, principalmente de la vascularidad,
¿Algunos otros medios de diagnóstico que se pueda o se deba utilizar, además de la valoración que estábamos ya dialogando? Como habíamos mencionado, tenemos el índice tobillo-brazo, la medición de oxígeno transcutáneo, que son un poquito más complicados, el ecodoppler, tomografía, entonces la angiografía, entonces todos estos métodos, pero tenemos que ir de forma escalada, ¿sí? Bueno, antes de olvidarnos, algo muy importante es cómo son los cuidados para las pacientes que ya tienen pie diabético. Recordemos que todo paciente que tiene pie diabético, a más de la parte nutricional, a más de la educación que se le debe dar, debe enseñarse a la familia a cuidarlo, ¿sí? A ellos y la familia. Entonces, ¿cuáles son estos cuidados? Si el paciente es ciego o es un paciente que no se puede valer por él mismo, no va a poder ejecutar lo que le vamos a enseñar, ¿sí? Así que tenemos que a la familia involucrarla en esto. Primero, hidratación de la piel, ¿no? Les vamos a dar en este momento, para hidratar al pie si tiene una neuropatía autonómica, como va a haber resequedad, se les va a hidratar con diferentes productos. Luego, se le va a enseñar al paciente que todos los días revise su pie, ¿sí? Todos los días. Entre los dedos que lo separe, ¿sí? Y tenemos que revisar la región plantar del pie, el dorso del pie, ¿sí? Si está solo, puede utilizar un espejo, y si está acompañado, que alguien le revise. Meter la mano dentro del calzado, a ver un objeto extraño. Algo que es muy importante y que siempre me dicen la mayoría de los pacientes es que si se compran el zapato para diabético y dicen, yo lo utilizo, tengo los zapatos y siempre salgo con los zapatos. Pero recordemos que el 70% de los accidentes de pie diabético se dan en casa, no fuera de casa. Entonces ellos utilizan o zapatos muy delgados, zapatos abiertos, que van a ocasionar el trauma. Lo que tenemos que enseñarles a los pacientes es que siempre tiene que andar con el zapato para diabético. Así si recibimos un trauma, lo absorbe el zapato, más no el pie. Por eso, el mecanismo de producción de un pie diabético puede ser, aparte de la enfermedad periférica, arterial periférica, la neuropatía, es un trauma desencadenante. Muy importante, doctor, O lo que usted dice del zapato. Cuando utilizamos zapatos ajustados. Entonces, otra opción que tiene que hacer el paciente es siempre revisar, como habíamos mencionado, el corte de las uñas, que parece aparentemente algo tan sencillo, tienen que cortárselas rectas, ¿sí? Tenemos que esperar que crezcan un poquito las uñas, se las corta rectas y con la lima simplemente se les da a los bordes, se les raspa un poco, más nada. Si tienen un paciente con el famoso uñero, en un paciente diabético, tienen que enviarlo a que lo revise el médico, ¿sí? Porque muchas veces empiezan a cortarle segmentos y va a terminar complicándose ese paciente. Algo muy importante que es que tiene que lavarse todos los días con agua y jabón el paciente y con agua tibia. Pero recordemos que estos pacientes tienen neuropatía y la neuropatía es disminución de la sensibilidad. Muchas veces los pacientes por lavarse los pies han utilizado agua caliente terminando por provocar una quemadura, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda siempre es que otra persona ajena al paciente toque con el dorso de la mano el agua y ahí se lava. Después secamos y entre los dedos siempre se debe evitar la humedad. Recordemos que entre los dedos siempre queda humedad, entonces tienen que separarlos con toallitas de papel, ir secando y botando. Entre dedos. No fricción, nunca fricción. Si esta es la toalla, siempre con toques, evitar la fricción. Eso es muy, pero muy importante. ¿Sí? Ya. Es importante tampoco que por nada puede haber humedad entre los dedos, porque aquí nos va a crear un problema de micosis y nos va a ocasionar una herida. Toda corte de la piel del paciente va a ser una puerta abierta para las bacterias y un proceso infeccioso del pie diabético. Eso es muy, pero muy importante. Ya. Doctor, ¿el tipo de jabón que el paciente diabético puede utilizar es cualquier tipo de jabón de o preferencia especial? un jabón pH neutro. Recordemos que todos los jabones, entre más espuma hace un jabón, más reseca la piel. ¿Sí? Ya. Entre menos espuma, mucho mejor. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Ya. Doctor, muchas de las veces los pacientes diabéticos en casa acostumbran a utilizar las plantas para poder preparar líquido para realizar los diferentes cuidados. Es importante
seguir continuando con esto, que utilizan la manzanilla, utilizan matico, Mire, geranio. ¿Es de aconsejable? preferencia, no realizarlo. Si tenemos un paciente con una herida, quien tiene que manejarlo es el médico y tiene que explicar qué se debe poner. Y no se debe poner ningún agua de ningún tipo. Pero si el paciente no tiene ninguna herida y sobre todo tenemos el cuidado adecuado para que no sea el agua caliente, puede utilizar agua de manzanilla mientras esté tibia, no pasa nada. O el agua que desea, pero siempre y cuando no exista herida en el paciente. Algo que hay que tener Ya. mucho en cuenta, que he visto muchas ocasiones con mis pacientes, es que se colocan sábila caliente y les produce una quemadura y por ende una herida en el pie. Ya. No, y también se ha visto que utilizan otro tipo de, como por ejemplo la tela de araña, utilizan también el concho del café, o por lo general ya cuando ven una herida para curarse utilizan la panela. Claro, este tipo de situaciones dentro de la herida no se debe colocar nada porque esto va a provocar un aumento del proceso infeccioso, ¿sí? Lo que debemos siempre cuidar al paciente es no colocarle nada de lo que que no sea algo que se había mencionado. Ya, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún otro consejo más que podríamos darle a las familias y por ende también a nuestros pacientes cuando tienen estos problemas? Lo primero que tenemos que aconsejarles es todo paciente diabético acudir al especialista para los controles. Si tiene alguna lesión, acudir al centro de salud para que de ahí sean derivados o al profesional de su confianza. Ya, doctor, si bien es cierto, el paciente diabético tiene su tratamiento y no solamente es la diabetes, sino la hipertensión, ¿usted cree que esto podría complicar más ¿El pie diabético? el pie Sí. diabético? Si tenemos un paciente que es insuficiente renal, que es un paciente que está mal controlada la glicemia, no va a cerrar la herida. Lo que va a hacer es que al momento va a aumentar la fase de inflamación y va a evitar que la herida empiece a cerrar y se va a empezar a formar, el proceso infeccioso va a aumentar cada vez más. Lo más importante en estos pacientes es tener un control metabólico. Recordemos que los pacientes que tienen las glicemias bajas, altas, bajas, altas, van a dañar más pronto los nervios y va a provocarse más pronto la neuropatía diabética. Por lo consiguiente, tenemos que tener un adecuado control, adecuada alimentación, ¿sí? Porque recuerden que cuando el paciente ya entra con una herida por pie diabético, los requerimientos energéticos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a necesitar más proteínas, van a necesitar muchas, en este caso puede ser vitamina C, vitamina A, vitamina E, entonces son cosas que debemos aumentarles en el suplemento, ¿sí? Además, recordemos que si un paciente diabético por A o B motivos resultó con una amputación, depende a qué nivel sea la amputación, va a aumentar el gasto energético. Va a hacer, para caminar un determinado tramo, va a necesitar consumir mucho más energía. Por eso es importante que si en algún momento existe una amputación, sea lo más distal posible. Y evitar que la amputación suba, porque entre más sube la amputación, más complicado para la movilización, más gasto energético y más complicaciones va a tener el paciente. Ya. Doctor, si bien también algo muy importante en nuestro medio, las familias no están en las condiciones muchas de las veces de comprar todas las sustancias, soluciones que amerita para tratar o cuidar el pie diabético. Entonces, frente a eso, ¿qué les podemos aconsejar? Los podemos aconsejar a los pacientes que acudan a los centros de salud, a los hospitales, en lo cual nosotros les podemos ayudar con todo, con la educación, les podemos ayudar muchas veces con, en este caso, por ejemplo, la urea o cualquier otro producto que necesitemos, ¿no? Entonces, si es al inicio, no van a necesitar mucho gasto, lo que necesitan es acudir de forma temprana. Eso es lo más importante, como les vuelvo a repetir, el 80% de las amputaciones son prevenibles. Ya, Doc, algo más que quería hacerle a la consulta. Como usted sabe, dentro de nuestro sistema de salud, hasta que el paciente vaya a la unidad operativa, usted sabe que es bien difícil conseguir una cita dentro de los centros de salud y hasta que se capte, luego derivarlo al especialista, como que pasa mucho Pero tiempo. ¿Qué podemos hacer ahí, en ese Doc? caso es el papel fundamental de la enfermera y del médico del centro de salud. Si tenemos un paciente diabético, ¿verdad?
y este paciente diabético ya tiene un pie de riesgo, ya tiene dedos en garra, ya tiene zonas de callosidades y todo, él ya tiene que empezar a enviarlo al paciente para evitar que este paciente se complique. Entonces, no es necesario esperar que tenga una herida para recién enviar al paciente. Si lo enviamos, este paciente puede esperar 2, 3 meses si no pasa nada, hasta que llegue el especialista lo valora, arregla su problema y ahí detenemos un pie diabético complicado a futuro. Y si es un paciente que tiene un pie diabético y está complicado y que necesita atención emergente, se lo envía a emergencias. Por eso que ustedes deben discernir para poder enviar y optimizar recursos con los pacientes, porque muchas veces hay pacientes que a veces no ameritan ir tan pronto, o hay unos que quieren ir más rápido. Entonces, para poder evitarnos todo esto, es clasificarlos de forma adecuada y van a ir en tiempos adecuados. Ya, entonces es muy importante el rol y el papel que en este caso nosotros como profesionales de enfermería y por ende también con el acompañamiento del médico para poderlos guiar o de mejor manera y que sean captados lo más pronto posible con Y un estos especialista. pacientes, entonces, al tener claros los conceptos, cuándo debemos enviarlos, los envían pronto. Y como estos pacientes por lo regular no necesitan consulta urgente, hasta que ellos lleguen, nosotros ya nos encargamos de valorarlos, de enviarlos con el resto de especialidades en caso de que amerite y tener un óptimo control de los pacientes. Ya, doctor, algo más que le quería consultar. Un paciente que está con pie diabético, ¿sería importante de que realice ejercicio físico? Claro que sí, es muy, muy importante, siempre y cuando no presente herida, recordemos. Es muy importante si tenemos un paciente con una herida y sobre todo en la región plantar, es primero reposo absoluto, segundo descarga de la zona. Cuando tenemos una herida pequeña, nosotros utilizamos ciertos, en este caso, productos de órtesis que vamos a colocar. Puede ser de algo el famoso zapato volado que llega hasta este nivel o cualquier otro producto, bota Walker o lo que sea, porque hay botas Walker que van a sacar, se las saca por segmentos, que son desarmables. Entonces, en el segmento donde tiene la herida, simplemente sacamos. Ojo, esto es muy importante solo en pacientes con heridas leves, que no tengan proceso infeccioso y que no tengan exceso de exudado. En estos pacientes se los trata de forma muy diferente, ¿sí? Ya, doctor, algo es muy personal. Yo quería preguntarle a usted, cuando usted ya tenemos un dedo, en este caso ya el paciente tiene ya el diagnóstico de pie diabético, ya tiene una herida. Para poder realizar la curación de esta herida, ¿usted cómo la maneja? ¿Cómo es el procedimiento de...? Primero, nosotros antes que otra cosa tenemos que utilizar clasificaciones. El pie diabético tiene un sinnúmero de clasificaciones. ¿Por qué tiene un sinnúmero de clasificaciones? Porque no existe la clasificación adecuada con todos los parámetros que utilizamos, ¿no? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ubicarme. Si es de parte isquémica, podemos utilizar la escala de Wi-Fi, podemos del grupo internacional del ITSA, podemos utilizar la escala en un nivel más bajo de Texas, o para el primer nivel utilizan la de Wagner, aunque no está completa, podemos utilizar la de San Elian. Cualquiera de estas clasificaciones me va a determinar la gravedad del paciente y cómo tengo que hacer y cómo tengo que actuar. Si ese paciente se tiene que hacer limpieza quirúrgica, se tiene que drenar un absceso, si es una curación en la cual yo la puedo hacer simplemente en el consultorio y va a salir el paciente. Esto es importante, las clasificaciones. Determinar, como habíamos mencionado, la parte arterial y tener todo el conjunto, cómo está hemodinámicamente el paciente y todo, y con base a esto vamos a hacer o actuar sobre la herida. Eso es muy importante. Ya, doctor, a lo mejor podríamos hacer una demostración cómo usted realiza cuando ya tiene un paciente con pie diabético, cómo es lo que usted hace, el procedimiento de la manipulación, la curación del pie diabético. Como habíamos mencionado, dependiendo. Por ejemplo, imaginémonos que en este caso tenemos un mal perforante plantar, que lo tenemos a este nivel. ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver, la zona perilesional. Tengo que ver cómo está la piel circundante, si hay eritema, tamaño de la herida, profundidad, exudado, si hay dolor, todo esto para ver si hay un proceso infeccioso. Aparte de eso, tenemos que valernos si hay una exposición ósea, tenemos que pensar en un diagnóstico de osteomielitis, ¿no? No nos determina, pero este es el famoso test Bone o la prueba de la estilete positiva, que es meter una pinza, tocar el hueso, pero si tocamos el hueso liso, es negativa, si lo tocamos rugoso, es positivo. Si tenemos esto, lo que podemos hacer es mandar a hacer una radiografía, ¿sí? Para determinar o no
como nos ayuda a ver si hay un problema de osteomielitis, marcadores de laboratorio, ¿sí? Aunque para aparecer un proceso de osteomielitis en una radiografía nos tomará más o menos de 10 a 15 días, ¿sí? Si queremos hacer algo más rápido, podemos hacer una gamografía, una resonancia, ¿sí? O con la sospecha clínica podemos iniciar antibiótico terapia empírica hasta que podamos tomar un cultivo y este cultivo nos puede determinar el agente, ¿no? Entonces siempre tenemos que iniciar con antibiótico terapia empírica al inicio, pero algo muy importante que tenemos que saber estos procesos para no dar antibiótico por dar, que eso es algo muy importante, porque muchas veces ven una herida y dan antibióticos sumamente fuertes cuando no hay un proceso infeccioso como tal. Entonces es importante valorar lo que le habíamos mencionado. Entonces, ¿qué tenemos? Si vemos que la herida no tiene zonas de isquemia, lo que tenemos que hacer es empezar a desbridar. Desbridar significa cortar todo el tejido que no nos permite granular la herida, como habíamos mencionado en la clase pasada. Hasta dejar el tejido de granulación, en este caso se ve si está afectado hueso, si no está afectado hueso, se empieza a lavar, ¿sí? Se desbrida, luego se cubre, se ve cómo está el exudado, si está mucho, si está poco. Ponemos apósitos si es necesario, depende a cómo valoramos la herida y vamos haciendo las curaciones hasta cerrar esto. Pero algo muy importante que necesitamos hacer en esto es hacer las descargas pertinentes. Siempre a estos pacientes se necesita realizar descarga para que la herida pueda cerrar, porque si el paciente camina con esta herida, no nos va a permitir cerrar la herida. Ya, entonces el paciente tendría que estar inmovilizado, la extremidad afectada. Tiene que estar en reposo. Podemos inmovilizarle, sí, incluso depende de la herida, como habíamos mencionado, incluso colocar un yeso de contacto total, pero dependiendo las heridas, como había mencionado antes. Si tenemos una herida con proceso infeccioso, con exudado abundante, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las curaciones y los cambios de los apósitos dependiendo cómo nos dice la herida. Y eso nos determina si hace la herida diaria, cada 48, 72, cada semana o como sea, ¿sí? Ese es el conocimiento de parte del profesional que está trabajando en esto. Ya, muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. En realidad, muy interesante todos los cuidados que deben tener y más que todo, doctor, el rol de que en la casa no solamente es del paciente, sino que toda la familia se tiene que involucrar en el proceso. Exactamente. Lo más importante en el paciente diabético es la familia. Y el paciente que nos ayuden a controlarlo, ¿sí? Es el pilar fundamental. ¿Ya? Algo más que, doctor, tal vez que podríamos indicar a nuestros estudiantes del Instituto Bolivariano para poder manejar este tipo de heridas en los pacientes diabéticos. Lo primero que se les recomienda a todos los estudiantes es que sigan los pasos que se les enseñó para que lo deriven a tiempo, ¿sí? Y si tienen que hacer una curación leve, la hagan con solución salina, que cubran todo. Recuerden que ninguna herida debe estar abierta, eso es importantísimo. Ya. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias pues al doctor Osler, también gracias a la licenciada Ana Luca por acompañarnos en esta parte de la práctica tan interesante, tan explicativa, sobre todo los conocimientos científicos son fundamentales para nosotros y para nuestros estudiantes y para su formación. Así que estamos muy agradecidos, gracias nuevamente, realmente estuvo muy claro el desarrollo de la práctica. Y esperamos que esto haya servido de muchísimo provecho para nuestros estudiantes que se están formando, así como también para la ciudadanía y en el manejo adecuado emergente de un pie diabético. Tenemos que recordarles a todos ustedes que con la nueva reforma a la LOES, el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano te otorga un título profesional de tercer nivel. Así que no lo pienses dos veces y contamos con una infraestructura moderna, también equipos de punta, con tecnología de vanguardia, con simuladores espectaculares que realmente, como ustedes han podido ver en el transcurso de nuestros programas, permiten una formación académica excepcional. Laboratorios de primera, pues
infraestructura, que definitivamente el esfuerzo, el sacrificio del Instituto Bolivariano vale la pena porque estamos entre los 5 mejores institutos de nuestro país. Matrículas abiertas al ciclo de octubre 20, de marzo 21. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerda el celular para que te contactes también al 098 63 59 249, un número convencional también, y estamos en la José Antonio Eguiguren y Bolívar. El número convencional 257-5245. Esta oportunidad, ven, estudia con nosotros y conviértete en un emprendedor. Estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta edición. Para nosotros es un gusto grande. La siguiente semana vamos a estar conversando acerca de suturas, cuál es el manejo adecuado y cuál es el papel y el rol de la enfermera frente a las suturas. Así que los esperamos, estaremos junto a la doctora Tania Jaramillo, que nos va a despejar muchísimas inquietudes. Y si tú tienes inquietudes sobre este tema, pues no dudes, escríbenos a nuestra página del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Una buena noche.